árbol se puede caer porque tenga raíces flojas, pero ningún árbol de raíces profundas podrá ser derribado jamás. Y tenemos millones de ciudadanos con raíces profundas y un pueblo con raíces profundas. Sepan captarlo, sepan comprenderlo nuestros jóvenes instruidos y cultos. Sepan beber de la historia, sepan alimentarse de la gloria de nuestra patria, de sus tradiciones, de sus valores, como se alimentan del pecho de la madre. No se dejen confundir por nada, no se dejen engañar jamás. Esa es nuestra esperanza, y que este país jamás retroceda, y que esta revolución jamás retroceda, y que toda la dignidad y la gloria que hemos adquirido no pueda destruirla nadie. Ese es nuestro compromiso y ese es nuestro juramento. Mártires gloriosos con nuestros muertos heroicos. Con orgullo lo proclamamos hoy y con orgullo repetimos: socialismo muerte, patria o muerte, venceremos. ¿Cuánto costó el amor? ¿Cuál esperanza? ¿Qué dolor? ¿Quién va conmigo? Sembrando el sueño y la razón. Crecerá, 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 mi historia crecerá, 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 mi historia crecerá. La tempestad, buscando el cielo y a la vez jugando a muerte contra el cansancio y la vejez. Y sigo en mi lugar, sin tiempo para descansar. Sé que crecerá,
nuestra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. ¡A mi vida no! ¡A tu muerte venceremos! ¡Siempre te defenderé! Me sugirió y estuve viendo algunos fragmentos en el canal del profesor Eliades Acosta. Oiga, se lo sugiero. El canal se llama Pensar la Historia. Tiene materiales muy interesantes, no solo para nosotros, mi gente, también para nuestros hijos. Dese una vuelta por un espacio que hay en YouTube que se llama Pensar la Historia con el profesor Eliades Acosta. Eliades Acosta, que él está radicado en Santo Domingo. El profesor Eliades Acosta da clases magistrales. Y para contribuir a esa forma de pensar, les traemos un video en el que nada más y nada menos que Nelson Mandela nos habla sobre los cubanos de Miami. Este video lo encontramos en el canal de YouTube Pensar la Historia de Eliades Acosta, historiador, y que aquí, por supuesto, les recomendamos. Bueno, impresionante la presentación en el escenario de Pensar la Historia de Eliades Acosta, que bueno, está ahora dando clases en la Universidad Dominicana, pero tenemos aquí a varios amigos, compañeros necesarios, invitados por Radio Miami Today, que forma parte de Pensar la Historia. Estamos esperando la entrada también desde Nicaragua. Fidel, en esa presentación formidable de Crecerá del Grupo Moncada, decía y hablaba de raíces profundas. Y hoy aquí están reunidas naciones de raíces profundas. Está Cuba, está Venezuela, está Dominicana, pero está también Nicaragua. Y tenemos invitado desde la República Bolivariana de Venezuela al diplomático Wilmer de Pablo, periodista, escritor, analista internacional, un hombre muy pegado a los medios de comunicación y al batallar de ideas por la internet y sobre todo en esa presencia permanente en los medios de comunicación venezolanos, tanto en Telesur como en la Radio del Sur y en todas las esferas mediáticas. Tenemos además al ilustre Mas Lesny, nuestro director de Radio Miami Today, amigo de Fidel, muy seguidor de Chávez. Cuando yo me encontré por primera vez con Mas Lesny en Miami, en la redacción, tenía así a Chávez de fondo y empezó a hablarme de Chávez aquel día, es como si yo estuviera escuchando un poco a Fidel, porque bueno, ustedes saben que Mas Lesny protegió a Fidel en su casa, lo llevó, él casi nunca quiso hablar de eso, pero después finalmente el tiempo nos dijo toda la verdad de aquellos días de Fidel Castro en la casa de
de Mas Lesny. Entonces, bienvenido, Wilmer. Mientras espero que Manuel Espinosa entre, le voy a dar la palabra, si me lo permite, el director general de Radio Miami Today, a Wilmer, que es nuestro invitado, uno de nuestros invitados especiales. Mas Lesny es de la casa. ¿Por qué no salimos el viernes, Wilmer, que tú estabas previsto para salir en este horario? ¿Qué pasó el viernes en Caracas? Te escucho. Bueno, primero que nada, saludarte, Carlos, a ti, por supuesto, a nuestro querido Mas Lesny. Imagínate el honor y el orgullo de acompañar hoy un programa con quien fue un protector de este gigante de Fidel. La historia, Max, se encarga de poner las cosas en su lugar, y aunque tu humildad, como es propio de todos los intelectuales, la humildad es la característica más importante de un intelectual. Aunque tú no querías, bueno, la historia desnuda las realidades y hoy sabemos lo que hiciste por ese gigante. Así como este pueblo salió un 12 y un 13 y 14 a rescatar a Chávez en su oportunidad, tú también hiciste lo tuyo en tu momento histórico. Y hoy, bueno, le debo una excusa, por supuesto, a los compañeros, a Carlos, a Max y a Manuel, que debe estar por incorporarse, en virtud de que este programa estaba previsto para el día viernes a las 2 de la tarde, pero resulta que yo fui invitado en primera fila a acompañar la creación magistral de Hugo Chávez y de el gigante Fidel Castro cuando se reunieron en la isla de Margarita y crearon el ALBA, ese mecanismo extraordinario de integración de nuestra región. Y estando allí, en el momento en que me iba a retirar para atender el programa, iba entrando el presidente de la República, me saludó y todo el equipo militar que lo acompaña, producto, ustedes saben, de la seguridad, pues ha sido objeto en los últimos meses de 7 atentados de magnicidio. Por supuesto, al estar allí el presidente ya no podía moverme y quedé congelado en el evento y tuve que escribirte de inmediato porque yo me retiraba a la sala de al lado para hacer el programa con ustedes y lastimosamente, por culpa de Maduro, no pude salir al programa con ustedes, pero hoy estoy obligado a reivindicarme y por supuesto a excusarme frente a toda la audiencia de Radio Miami, así que aquí estoy. Bueno, es más que tienes que decirle ya la presentación para ti a nuestro amigo Wilmer. Y ya está el doctor Manuel Espinosa desde Managua. Max, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, bueno, el tema que vamos a hablar hoy es de la soberanía, la independencia, la libertad de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Doctor Manuel Espinosa, un abrazo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, estimados amigos, hermanos. Gracias por la invitación, gracias a Wilmer por coordinar nuestra participación. Prácticamente Wilmer es una pieza elemental en este encuentro ahora y un honor para mí estar hoy con ustedes conversando sobre esos 3 conceptos muy interesantes que has mencionado, Carlos. Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces por Cuba. A partir de qué es el criterio que tiene Mas Lesny sobre lo que significa soberanía, libertad e independencia para Cuba. Le escucho, Mas Lesny. Primero, soberanía tiene un precursor en América. Simón Bolívar, el libertador, venezolano y americanista. En esa fuente bebió José Martí. Es histórica la visita de Martí a Caracas, que sin quitarse el polvo del camino fue a rendirle tributo a Simón Bolívar. De ahí surge esa amistad inquebrantable entre el pueblo venezolano y el pueblo cubano. Los líderes a través de la historia de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, los líderes revolucionarios que han sembrado con la bandera de la izquierda las reivindicaciones sociales de estos 3 pueblos, tienen hoy una hermandad más estrecha que nunca y por eso se han ganado el calificativo
del eje del mal. Yo llamaría el eje del mar, el mar de felicidad que implica defender los intereses fundamentales no solamente de Venezuela, de Cuba o Nicaragua, sino también de todo el continente americano, que es una patria sola. Aunque claro, como todo ente arquitectónico, tiene sus bases. Y esas bases es lo que el norte revuelto y brutal le llama el eje del mal. De manera que cuando hablamos de soberanía, hablamos de Martí, hablamos de Fidel, hablamos de Chávez, hablamos de Miranda y hablamos de Julio Augusto César Sandino. Yo que vengo de la historia de la generación del centenario, lo que hicimos, los cimientos de la Revolución Cubana, en la Universidad de La Habana, que era el centro de efervescencia de las inquietudes políticas desde los años 20. Ya Julio Antonio Mella, un cubano precursor, fundador del primer Partido Comunista Cubano y fundador de la Federación de Estudiantes Universitarias, nos enseñó también el ejemplo de Sandino. Sandino, Mella y los históricos revolucionarios de esta época de los años 30 son los que pusieron las iniciales piedras para hacer revoluciones incorruptibles que no podrán ser destruidas ni por el Imperio del Norte ni por cualquier socio de ese imperio, porque también Estados Unidos tuvo su antecesor, que fue el Imperio Británico, y los imperios europeos que pretendían rescatar la América que se le había dado las manos. Este programa, por supuesto, es un programa soberanista, y creo que los que estamos aquí en esta mesa de televisión, a través de Radio Miami Today, pues somos hermanos en la distancia. Bueno, muy bien. Para entrar rápidamente con Venezuela, y en concreto se está hablando de que si Estados Unidos da o no una licencia para poder operar el petróleo que es autóctono, que es del pueblo venezolano, o sea, para producir y para hacer negocios, una licencia para comercializar y todo eso. En las últimas horas, Delcy, la vicepresidenta, fue muy clara, muy precisa también, como lo ha hecho Maduro. Y Fidel decía hace unos instantes en la presentación de este programa, nadie tiene que venir a revisar nuestro país. Se repite la historia. ¿Qué dice de eso Wilmer de Pablo? No pude oír perfectamente tu planteamiento porque, como te repito, hay como eco, ¿no? Pero entiendo en el contexto, por supuesto, que el tema de soberanía, que acaba de tocar más, es un tema transversal para todos nosotros, y en el caso venezolano, a partir de la constituyente, es decir, ese proceso extraordinario en el que el pueblo venezolano se dio su propia constitución, se encargó de que en la constitución, en el artículo 5, quedara claramente establecida que la soberanía nuestra radica intransferiblemente en cabeza de todo nuestro pueblo. Pero además de esto, hace unos días, el 19 de abril, celebrábamos 211 años de la firma del Acta de la Independencia, y estos dos elementos que hoy el pueblo soberanista, el pueblo venezolano, rescatada como fue la doctrina bolivariana por el comandante Hugo Chávez, se sigue defendiendo, la seguimos acompañando. Por eso es que a partir de la partida física del comandante Hugo Chávez, 11 años después, está al frente otro patriota, un hijo obrero y el primer presidente chavista de nuestro país, el comandante presidente Nicolás Maduro Moros. Es decir, que la soberanía es el elemento fundamental, ¿no?, en los procesos y en los proyectos progresistas que hoy
por supuesto, liderizan países como Cuba, como Nicaragua y como Venezuela. Muy bien. Y en el caso de Nicaragua, ¿cómo se expresa esa soberanía en este momento actual, Manuel Espinosa? Sí. Bien, nosotros tenemos un gobierno revolucionario a la cabeza del comandante Daniel Ortega Saavedra. Cumplimos el 19 de julio de este año 45 años conmemoramos del triunfo de la revolución, que el pueblo nicaragüense, bajo la vanguardia del Frente Sandinista de Liberación Nacional, logra destruir a una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica, instalada por el gobierno norteamericano. Pero más también cumplimos 90 años desde que el general de hombres libres, Augusto César Sandino, expulsa a los marines yanquis en 1934. Por eso para nosotros el concepto de soberanía es un concepto sagrado. Decía Sandino que la soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con las armas en la mano. Y ese legado, hasta hoy por hoy, nuestro pueblo lo mantiene firme. Y prueba de eso es que no permitimos que ninguna potencia extranjera nos venga aquí a decir qué régimen político o qué partido político es el que nos tiene que gobernar. Somos dueños de nuestro propio destino, de nuestra propia visión política, de nuestro propio sueño para construir nuestro futuro en pro de nuestro pueblo, en pro de Latinoamérica, a la par de pueblos hermanos como el cubano, el venezolano, ¿verdad? Que estamos dando la batalla por reafirmar ese concepto soberano a nivel continental, a nivel de la patria grande. Bueno, más Leslie, sobre el tema actual de la crisis que vive Cuba y del bloqueo que se mantiene inexplicablemente por más de 60 años. En ningún momento se ha visto afectada, digamos, la soberanía y esa libertad del pueblo cubano. ¿Cómo usted lo identifica y lo expresa? La intención norteamericana, desde antes del triunfo de la revolución, era mantener el statu quo, es decir, un gobierno cubano que fuera dócil a los designios de Washington. Para nadie es un secreto que desde la instauración de la República mediática, no me refiero a mediática en relación de medio de comunicación, sino una república que dependía del imperio norteamericano, desde ese inicio, 1902, la relación de Cuba y Estados Unidos fue siempre de semicolonia. Un gobierno aparentemente bajo el sistema democrático, con elecciones cada 4 años, interrumpida por alguna que otra dictadura, la de Machado, la de Batista, pero siempre manteniendo el mismo esquema que era designado por los Estados Unidos. Eso trató de romperse por el pueblo cubano. El primer intento fue la revolución de 1933, que fue frustrada precisamente por los Estados Unidos con su intervención. Ya antes, el primer revolucionario del siglo XX, Julio Antonio Mella, fue asesinado en México por el dictador Gerardo Machado y Morales. Quiere decir que como instrumento de persuasión, Estados Unidos ha utilizado no solamente las invasiones como la de Nicaragua, o la invasión pretendida contra Venezuela, o la invasión cubana de Playa Girón, sino también el magnicidio. ¿Cuántos atentados se fueron frustrados por la inteligencia cubana provenientes de planes siniestros de la Agencia Central de Inteligencia contra Fidel Castro? Sandino, por ejemplo, fue víctima de un asesinato fraguado por los Estados Unidos. Y así, a través de la historia,
tenemos que hoy el presidente de Venezuela, un obrero, Nicolás Maduro, también es objeto, ya que una invasión no es posible porque el ejército bolivariano está bien entrenado y dispuesto a defender el territorio nacional venezolano como Cuba defendió el suyo a través de los años de la revolución. También ahora intentan el magnicidio contra el presidente Maduro. Es como, digamos, la última ratio, la última fórmula, el eslabón para que la cadena se vuelva a establecer contra nuestros pueblos. Y creo que lo que llamamos la revolución popular tiene la vanguardia de ese pueblo. En Cuba es el ejército rebelde, en Venezuela es la Guardia Bolivariana y en Nicaragua es el movimiento sandinista, que tiene profundas raíces en nuestros pueblos. Quiere decir que todas esas revoluciones no están basadas solamente en el poder de la fuerza militar, sino que detrás de esa fuerza militar está el movimiento popular. Es la guerra de todo el pueblo. Yo considero que aunque hay una especie de viraje en ciertos países hacia la derecha, que es el fascismo, que también es la última carta que se juega el sistema capitalista, que es el fascismo. Así ocurrió en la Italia de Mussolini, así ocurrió en la Alemania nazi, así ha ocurrido y seguirá ocurriendo cada vez que el capitalismo está en crisis, provocado precisamente por la incursión de la izquierda revolucionaria, usa el fascismo como instrumento dominador de los pueblos. Ya se está ensayando, lo hicieron en Brasil con Bolsonaro, y un obrero, Lula, salió después de intentos de prisión frustrados, y ahora en Argentina surge ese personaje de opereta. Parece que ahora se recurren a los cómicos, como se le llama a los artistas, esos allá en Ucrania, un payaso presidente. Ahora acá en Argentina, otro payaso de presidente, invocando el fascismo y sobre todo dándole el apoyo al genocida ejército israelí, que en este momento representa lo que fueron de víctimas los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Ahora se está replicando ese genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Y en esa batalla estamos todos, por la defensa de la soberanía de los pueblos de América y batallando también por denunciar al mundo el genocidio que se comete contra el pueblo palestino. Por mi apellido, ustedes saben que yo soy de origen judío, pero yo soy un judío no sionista, un judío que cree que los pueblos deben vivir en paz. Ojalá algún día recapacite el imperio y permita que los palestinos tengan su Estado como tiene Israel el suyo y que vivan en paz. En paz para que las revoluciones dejen de ser violentas y sean pacíficas a través del reconocimiento de la victoria popular en las urnas. Bueno, Wilmer de Pablo, espero que me estés escuchando mejor ahora, o si no me oye, vamos a hacer una prueba. ¿Me escuchas mejor en este momento? Se oye perfecto, estoy oyendo perfecto. Entonces, ¿cómo se refleja la soberanía, la independencia y la libertad en estos momentos en Venezuela en medio de tantas sanciones que se recrudecen cada día? ¿Cómo se levanta esa luz frente a tanta oscuridad proveniente del norte? Bueno, fíjate, estaba escuchando a Max con mucha atención, ¿no? Y efectivamente, bueno, ¿quién ha sido el mayor ejemplo de resistencia, de lucha en defensa de la soberanía, de la independencia y de la libertad? ¿Quién sino nuestro hermano mayor, Cuba, que más de 60 años de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones por nosotros, que hoy somos víctimas, nuestro pueblo es víctima de aproximadamente 930 medidas coercitivas unilaterales, como lo es
el pueblo ruso por más de 16.000, o como lo son en este momento 30 países del mundo que representan el 60% de la población. La propia Naciones Unidas ha hablado y ha dicho de la violación de los derechos humanos por parte de esta forma de nuevo terrorismo del imperio norteamericano. Es importante rescatar y resaltar que hace un par de días fue renovada la licencia que permite a las transnacionales del petróleo, ¿sí?, cerrar las operaciones en Venezuela, para lo cual Estados Unidos se permite darle 45 días a todas esas empresas en su actuación hegemónica, ¿no?, a los fines de cerrar las operaciones con nosotros en Venezuela. Frente a esa infame actuación, el presidente de la República, el hijo de Chávez, nuestro presidente obrero, digno como es, levantó su voz para decirles que Venezuela y que su pueblo no acepta chantajes. No somos chantajeables, somos libres, somos soberanos y somos independientes. Y la pregunta que surge de inmediato es, ¿cómo el hegemón norteamericano, que tiene abierto más de 5 conflictos bélicos en este momento en el mundo, vale decir, Ucrania en Europa, Palestina, Israel en el Medio Oriente, Taiwán a los fines de exacerbar el conflicto con China, la salida del hegemón norteamericano de toda la región africana y su aliado más cercano, Francia, pero además también Corea del Norte, por supuesto asusando a Corea del Sur y a Japón? ¿Cómo este imperialismo norteamericano puede responder frente a esos 5 conflictos armados en el mundo, siendo el mayor consumidor de energía del mundo, cuando la reserva más importante está en Venezuela? ¿Y cómo será el planteamiento del Departamento del Tesoro o de la OFAC frente a la solicitud que le harán las empresas petroleras, es decir, el verdadero Estado profundo, el que maneja los hilos del poder, cuando lleguen a solicitarles, tal y como lo establece esa nueva licencia, las autorizaciones para poder traer y comercializar petróleo en Venezuela? Lo que sí es claro, conforme a la pregunta, es que este pueblo despertó, y este gobierno y este proyecto no se permite bajo ningún concepto ser chantajeado. ¿Por qué? Porque no conocen nuestra historia. Max empezaba rescatando al gigante de América Latina, a nuestro libertador Simón Bolívar. No conocen las genes, la sangre del pueblo de Venezuela, porque no se atreverían bajo ningún concepto tratar de chantajearnos. Somos libres, somos soberanos e independientes, porque además somos los hijos de Bolívar. Doctor Manuel, le digo doctor realmente por su trabajo y su trayectoria. Además tiene dos maestrías. Ya usted es doctor. Y en la comunicación hay que jugar con todas estas cosas. Pregúntele al experto Wilmer de Pablo. Entonces, Manuel, realmente sería muy bueno que usted se refiriera, porque están preocupados por acá, por el norte, algunos países, que si Nicaragua va a ser ahora un gran aeropuerto en colaboración con los chinos, si por fin dejó o no lo de hacer el canal, que si va a lanzar un satélite, en fin, todas esas cosas le preocupa por acá a la gente que no acaban de ver que Nicaragua tiene la luz de Sandino y de su historia. ¿Qué opina usted, Manuel? Bueno, yo les compartía de que nuestro pueblo, en base al pleno conocimiento y dominio de nuestra historia, esta historia nos hace ser libres en función de lo que nosotros deseamos y proyectamos, ¿verdad? Y en ese plano está la visión de las relaciones internacionales que nosotros queremos ver y que la dirige de nuevo el presidente de la República, en base a todo un proceso de toma de decisión muy acertada. Entonces, cuando rápidamente vos repasás los anales de la historia, ves de que aquí se instaló un norteamericano como presidente
y además de que quiso instalar el idioma inglés y traer la esclavitud a este país, donde en el siglo XIX, eso pasó en el siglo XX, aquí venían los marines yanquis a contar los votos y venía el razonero del Departamento de Estado norteamericano y decía quién iba a ser el presidente de la República y quién no. Y cuando vos mirás la capacidad que tuvo nuestro pueblo en la década de los 80 de defender el proceso revolucionario a sangre y fuego, 10 años de guerra sangrienta a la que nos sometió el gobierno de Ronald Reagan, más de 50,000 nicaragüenses perecieron en esa guerra impuesta, más de 20,000 nicaragüenses murieron por la dictadura somocista que ellos instalaron. Entonces nosotros tenemos la verdad y la moral para nosotros hacer accionable ese concepto de soberanía. Hoy, con el regreso del Frente Sandinista al gobierno, tenemos una visión de desarrollo para el país que prácticamente ha estado estando en la visual y en la envidia de muchos países de la región. Claro, ellos en el 2018 de nuevo intentaron destruir, derrocar al gobierno sandinista, al gobierno que representa al pueblo, y nos causaron un daño económico colosal, porque eso es lo que ellos hacen, golpearnos. Se viven llenando la boca de que el socialismo no funciona y que es el capitalismo el que debe prevalecer. Sin embargo, han hecho todo lo posible por desestabilizarnos económicamente. Vemos el ejemplo del bloqueo con Cuba de tantas décadas, vemos el sistema de sanciones aplicado a Venezuela, a nosotros también nos han sancionado permanentemente y lo que les decía, esa intentona de golpe fallido de Estado que hicieron en el 2018 y el pueblo casualmente en abril, y de nuevo se equivocan con nuestro pueblo. Nuestro pueblo salió a las calles a defender y no solo al gobierno, sino el futuro que nosotros estamos ahora contemplando con progreso día a día. La Nicaragua de hoy no es la Nicaragua de hace unas décadas, menos en las décadas donde imperaban aquí los gobiernos neoliberales, donde niños peleaban con aves de rapiña, creo que ustedes les dicen abratiñosa, en vertederos de basura por comida. Eso es una cuestión del pasado neoliberal. Aquí nosotros somos tan soberanos que estamos cambiando ese pasado probioso a un futuro mejor. Tenemos un sistema de salud que inclusive se está beneficiando los ciudadanos de los países vecinos centroamericanos, una construcción de redes de hospitales enormes que es de salud gratuita para todo el mundo, y nuestro sistema de educación en todos los niveles cada día se va mejorando, y entonces eso para ellos son los malos ejemplos que la Cuba libertaria de Fidel, ¿verdad?, que la Venezuela del comandante Chávez y ahora el presidente Maduro, que la Nicaragua del comandante Daniel Ortega, dan a la América Latina, y ellos deben de impedirlo. Pero se equivocan cuando tratan de detener a la fuerza progresiva de nuestro pueblo. Son luchas que no podés ni siquiera detenerlas. Cuba sigue siendo el faro para América Latina. Venezuela es una hermana llena de enormes voluntades que las expresa a nivel de solidaridad, y la ha venido expresando a nivel de solidaridad de todo tipo, también para toda América Latina. Igual nosotros, con lo poco que tenemos, lo compartimos, y nuestro ejemplo de lucha, de coraje, de valor, ha trascendido la frontera, porque ahora cuando toquemos el tema de Playa Girón, me gustaría conversar sobre un héroe nacional que participó ahí en Playa Girón. Bueno, muy bien. Yo estaba pensando cómo voy a introducir, porque después hago un resumen de todas las palabras, pero para poner el video completo, el programa en Radio Miami Today y transmitirlo para el mundo, estaba pensando en Nicolás Guillén, ¿no? Nicolás Guillén, que tiene un poema
grande que se llama Tengo, y yo recuerdo ahora un fragmento que dice: tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, ya míos para siempre y tuyos, nuestros, y un ancho resplandor de rayo, estrella, flor, tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir, yo campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero, como se dice en español. Así se refería Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional. Me parece una buena introducción porque este poema no está hecho solamente para Cuba, está hecho para los hombres y mujeres de Venezuela, de Nicaragua y de otros países que han escogido en el mundo la necesidad de amar y querer primero lo de uno. Y eso pasa en el ser humano. Usted no puede amar a nadie si no se ama a sí mismo. Obvio, y nosotros los cubanos amamos mucho nuestra tierra, desde allá Maicí hasta la punta San Antonio y todos los más de 3.000 cayos que tenemos alrededor, porque Cuba es un gran archipiélago y está rodeado de islas y está cerca y tal vez distante de mucho, pero nunca lejos del corazón, porque incluso cuando nos descubrieron vinieron con palabras bonitas, nos dijeron por allá, por Bariay, que éramos el país de que ojos humanos más bellos hubieran visto, pero después vinieron con arcabuces y después vino entonces un dominicano, Atuey, para avisarnos con tiempo, a Guamá, y por ahí empezó la revolución de que no eran buenos los que nos estaban descubriendo, todo lo contrario. Entonces por ahí empezó la historia. A ver, Max Lesnick, nos quedan apenas unos minutos del programa. ¿Cómo realmente, qué importancia tiene para Cuba y para el mundo desde su punto de vista la victoria de Playa Girón? Es la misma pregunta que le voy a hacer a Wilmer de Pablo para Venezuela y el mundo, y es la misma pregunta para el doctor Manuel Espinosa. Ya te has quedado, doctor, hoy aquí por Radio Miami Today y Pensar la Historia, y que nos diga qué significa para Nicaragua y el mundo esa victoria de Playa Girón. Le escucho a usted, Max Leslie, primero. Bueno, la acción de Playa Girón, que su historia se ha desentrañado muy minuciosamente por propios historiadores norteamericanos. Hubo una conferencia en La Habana en la cual participaron actores de aquella invasión, me refiero intelectuales de la invasión y combatientes de parte de la expedición mercenaria. Yo vi recientemente un documental sobre Playa Girón, donde Fidel Castro invitó inclusive a expedicionarios, al doctor Alfredo Durán, que fue uno de los participantes en la invasión, para discutir todos los pormenores, donde quedó bien claro de que era una operación no cubana, una operación norteamericana empleando a cubanos de distintos matices, desde aventureros hasta gángsters al servicio de la mafia, soldados criminales de Batista y algunos cubanos burgueses que precisamente no entendieron el proceso, y todo eso mezclado fue una excrescencia que se volcó en la playa de Girón, allá en el sur de Cuba, para rescatar de alguna manera el control político, económico y social que tenían de Cuba. Todo eso basado en una falsa ilusión, que el pueblo de Cuba se iba a levantar en respaldo a los invasores. Pretensión absurda. El resultado lo tenemos ahí. Victoria total del ejército rebelde, y entonces Cuba se proclamó de verdad primer territorio libre de América. Ese ejemplo de Girón es el que de alguna manera han tratado de replicar en Venezuela. Y siempre ha sido lo mismo: derrota total de las ambiciones imperiales. Yo creo que Playa Girón, cuya fecha 17 de abril
está muy cercana en el pasado, apenas unos días, significó para América una claridad que yo la refiero en una frase que se hizo popular en todos los políticos del mundo. La han empleado hasta políticos norteamericanos. Una frase de un líder campesino norteamericano, César Chávez, que en su lucha sindical en favor de los campesinos proclamaba: sí se puede. Y se demostró que en Playa Girón sí se puede derrotar a los invasores que pretenden doblegar a un pueblo y cambiar el destino histórico de una revolución invencible de todo punto de vista. Sí se puede y sí se pudo y sí se podrá proclamar la independencia total de América, independientemente de los flujos y reflujos que traiga a flote a personajes payasos, digo yo, como el caso de Milei en la Argentina y un Juan Guaidó, que fue otro payaso de la historia, en Venezuela. No se puede combatir a las revoluciones y a los líderes revolucionarios con payasos, porque el pueblo de América, cuando digo el pueblo, digo todo el pueblo de América, no está para obras de teatro cómica, porque la tragedia lo que impone es la voluntad precisa de los pueblos de América de ser libres, soberanos, independientes. Esa es la historia que estamos haciendo. Muy bien. ¿Qué opina entonces Manuel Espinosa desde Managua? Y el cierre se lo vamos a dejar a Wilmer. Bueno, nosotros con bastante indignación recordamos la oprobiosa participación que tuvo Somoza en función de apoyar esa operación de la Central de Inteligencia norteamericana contra la Revolución Cubana. Sin embargo, nosotros tenemos a un héroe nicaragüense que participó en la defensa de la Revolución Cubana en Playa Girón. Su nombre fue Carlos II Ulloa Arauz. Él fue un oficial militar nicaragüense durante Somoza que participó en una rebelión contra la dictadura, cayó preso, ¿verdad? Y luego tuvo que fugarse de la cárcel, llegó a Costa Rica, trabajó como piloto en aviación civil y luego contactando al comandante Camilo Cienfuegos y Juan Almeida, logró llegar a Cuba y estaba como piloto entrenador en la Escuela de los Baños. Y cuando ocurre lo de Playa Girón, él va con su avión de la Fuerza Aérea Revolucionaria FAR número 543, un Sea Fari de fabricación inglesa, a defender a Cuba, a la Revolución Cubana en Playa Girón. Inclusive a estos aviones que eran protegidos por un avión T-33 también de la FARC, prácticamente el piloto cubano lo deja solo y dice que se le acabó la gasolina. Luego investigaron ese hecho y realmente no. Este piloto emitió Willy Figueroa y dejó pues solo a Carlos Ulloa. Carlos Ulloa, el piloto nicaragüense, entiende que está solo y sin embargo sigue combatiendo, ¿verdad? Y inclusive he filmado el momento en que el fuego de la ametralladora antiaérea impacta en el avión de Carlos Ulloa y él cae en el mar, ¿verdad? Y hay un discurso del comandante de la Revolución Cubana que lo menciona y me parece que esa es la clave que significa para Nicaragua la victoria cubana del pueblo cubano en Playa Girón. Decía el comandante Raúl Castro que Carlos Ulloa entendió que estaba defendiendo no solo a la revolución cubana, sino a la revolución en toda América Latina contra el imperialismo norteamericano y que era necesaria entregar la vida, ¿verdad? Si era necesario para que esa revolución no cayera, sino que más bien germinara
y se expandiera por todo nuestro continente. Y vemos nosotros cómo ahora el triunfo revolucionario nicaragüense el 19 de julio del 79 hubiese sido todavía muy difícil, muy compleja, sin la participación de esa mano amiga de la Revolución Cubana y sobre todo del comandante Fidel Castro, ¿verdad? Entonces, para nosotros, haber vencido a la CIA, que le mintió al presidente Kennedy, porque cuando Kennedy le reclama al jefe de la CIA, le dice, pero si nos dijeron que los cubanos lo iban a esperar con los brazos abiertos y aplausos a los invasores, y fue mentira, los esperaron de manera diferente, con una decisión firme de defender ese proceso revolucionario cubano. Entonces, para nosotros, en Nicaragua, fuera de lo nefasto que fueron las acciones de Somoza en desestabilizar a la revolución cubana, está más bien el ejemplo de nuestro hermano Carlos Ulloa, quien cayó defendiendo a la revolución desde un avión. Muy bien, entonces Wilmer de Pablo, adelante con lo que significó y significa la victoria de Playa Girón también para Venezuela y el mundo. Dice nuestro himno nacional: seguid el ejemplo que Caracas dio cuando convocaba a todos nuestro pueblo descalzo en el interior del país. Hoy, después de escuchar a Max y el relato de Playa Girón, tenemos que decir seguir el ejemplo de Playa Girón. Y fíjate que no es posible en Venezuela defender la soberanía, la libertad, por supuesto, y la independencia, sin esa mención a la que hizo magistralmente referencia Max, referido a las Fuerzas Armadas Bolivarianas con doctrina revolucionaria, pero sobre todo a ese binomio perfecto que se generó hace exactamente 14 años, cuando nuestro pueblo salió a las calles a reclamar al presidente en aquel intento de golpe de Estado cuando lo secuestraron en el 2002, y junto el pueblo y las Fuerzas Armadas unidos en un binomio perfecto rescató al presidente Chávez. Desde el Centro Regional de Estudios Internacionales que dirige nuestro queridísimo doctor Manuel Espinosa, junto al proyecto del filósofo y maestro Alexander Dugin, el asesor de la geopolítica del presidente Putin, en el que hemos trabajado en un proyecto en Latinoamérica con 50 conferencias magistrales. Hemos entendido que sin visión geopolítica los pueblos no pueden defender ni el proyecto de revolución, ni el proyecto progresista, ni mucho menos la patria, ¿no? Es importantísimo que nuestros pueblos tengan conciencia y se apropien del conocimiento estructural de la geopolítica en el nuevo mundo multipolar, para hacerle el contrapeso, como lo dice Max, a la estrategia imperialista del circo que nos saca un payaso como Milei, un payaso como Daniel Noboa, un payaso como Peña Nieto, un payaso como Zelensky y un payaso como Guaidó, y que afectan la posición de poder, dado que la guerra comunicacional de cuarta, quinta generación está dirigida al subconsciente colectivo de nuestros pueblos. Yo tengo que, en el contexto actual, hacer referencia a la situación actual y real de Venezuela. Tenemos hacia el oriente del país a Colombia, que no tiene ni 6, ni 7, ni 8, ni 9 bases militares, como normal y erradamente lo decimos, porque a partir de la firma de los memorándums de entendimiento entre el Comando Sur, Duque y todos los que lo antecedieron, violando la Constitución, Colombia hoy en día no es que tiene 9 o 8 bases, es que toda Colombia es una base a servicio del Imperio Norteamericano y de la OTAN. El día de ayer se celebró un referéndum consultivo popular en Ecuador y evidentemente de las 11 preguntas que allí se consultaron, 2 preguntas ganó la revolución referidas al tema
de los litigios en el área internacional y de los beneficios de los trabajadores. Pero hay una pregunta que nos tiene que llamar poderosamente la atención, que la ganó la derecha fascista de ese país, es decir, Daniel Noboa, cuando le consulta al pueblo si puede modificar la Constitución para hacer acompañar, es decir, acompañar del Comando Sur las bases militares en todo el país. Es la misma estrategia, solo que ahora le quieren dar carácter constitucional. Pero además de eso, vemos lo que está sucediendo en Brasil, que están permeando todas las bases, que los militares en Brasil no son militares revolucionarios, que tal vez no sea reelegido el presidente Lula, y estamos frente a un panorama en todas nuestras fronteras, incluyendo el panorama de la República Cooperativa de Guyana al servicio de los intereses imperialistas, vale decir, Norteamérica, sus aliados y el Reino Unido, que vienen por esas reservas que fueron descubiertas en la zona en reclamación Guayana Esequiba, que es nuestra históricamente, pero que allí se están ya estableciendo los núcleos más pequeños de las nuevas bases del imperio norteamericano. En la fachada del Caribe tenemos a Holanda con las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, y en el Caribe tenemos no menos de 40 bases militares. La independencia, la soberanía y la libertad de Venezuela es un trabajo o una estrategia que tenemos que manejar, por supuesto, desde como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia, por supuesto, y lo más importante, despertar la conciencia de nuestros pueblos. El día de antier, el presidente Nicolás Maduro, en el Foro del Alba, llamaba a crear una gran red del movimiento de los pueblos en América Latina. Entonces, amigos, lo que en el contexto se nos presenta, después de haber escuchado a Donald Trump diciendo que ya tenía listo el petróleo en Venezuela y que no tuvo el tiempo para concretarlo, pero además de eso, como lo dijo Carlos en la entrada, hemos oído a Laura Richards paseándose, haciendo un inventario de todas nuestras riquezas, de todos nuestros recursos, porque ellos, sin lugar a equivocarnos, están haciendo el inventario para poder confrontar y enfrentar los frentes a los que yo hacía referencia. No puede haber libertad, no puede haber soberanía e independencia si nuestros pueblos no tienen una visión geopolítica y estructural de lo que hoy acontece en el nuevo orden mundial. Bueno, muchísimas gracias a ti, Wilmer, a ti, Manuel, a usted, Max Lesnick. Si ustedes me hicieran esa misma pregunta como moderador de este programa, pero además como cubano y latinoamericano, ¿qué diría? Bueno, diría que son tiempos para profundizar las revoluciones, para que las raíces profundas de las revoluciones prevalezcan, pero también iría a la poesía, a la cantora Sara, cuando dijo respecto a Girón, que cuando no se olvida que no hay libertad regalada, sino tallada sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra, y por los héroes muertos en la guerra, se tiene que luchar y ganar. Se tiene que reír y amar. Se tiene que vivir y cantar. Se tiene que morir y crear. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. Así estamos terminando este programa que ha hablado de estas tierras hermosas que son ejes del mar que nos une, que nos fortalece, que nos multiplica la solidaridad y el amor, que en vez de muros hacemos puentes, y que es bueno que aquellos que creen o que no creen en nosotros sepan que nosotros creemos en nosotros mismos y creemos en nuestra historia. Por eso Pensar la Historia hoy ha puesto en manos de Radio Miami Today, de Cuba Información, de muchos espacios informativos en el mundo, este encuentro que no ha sido tan largo, tampoco tan corto, pero que nos ha quedado tiempo para que la gente sepa en el mundo
que hay Venezuela y revolución para rato, como que hay Nicaragua y revolución para rato, y mucho rato para la revolución cubana. Max, usted que es el que nos representa por la juventud acumulada, ¿cómo usted resumiría este programa? Adelante. Creo que ha sido una lección de pensar la historia. No soy historiador, pero he vivido la historia. Y la historia dice que el porvenir nos debe una victoria. Así será. Bueno, gracias. Bueno, adelante a nuestro gran realizador de sonido, Cartero Fogón. Adelante. Oye, nada, Carlos, darle las gracias a nuestros invitados por estar en este espacio. Decirle que esta es su casa y que pueden regresar cuando les plazca. Tenemos la plataforma a su completa disposición. Ha sido un gusto tenerlos por acá. Un abrazo, nos vemos. Saludos al profesor Eliades. Un gusto, hermano. Oye, cuál esperanza, qué dolor. ¿Quién va conmigo sembrando el sueño, la razón? Crecerá, 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 mi historia crecerá. Crecerá, 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 mi historia crecerá. La tempestad, buscando el cielo y a la vez jugando a muerte contra el cansancio y la vejez. Y sigo en mi lugar, sin tiempo para descansar. Sé que crecerá, mi historia crecerá.
nuestra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos.